Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú busca precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo conocer que tras una decisión vinculante del Tribunal Constitucional ahora es obligación de todos los órganos jurisdiccionales otorgar a todos los procesos que involucren los derechos de personas adultas mayores mayor celeridad. Hoy vamos a ver esta nueva exigencia, pero dentro del marco de los intereses en materia pensionaria. Hoy en Tus Derechos vemos este tema, los intereses en materia pensionaria. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Bien dicen que justicia que tarda no es justicia, y entonces solo la espera. Casos más que complicadísimos, larguísimos, que en vez de avanzar, solo van de revés en revés mientras intentan sortear desde recursos dilatorios hasta la cola en el tremendo tráfico de la carga procesal. Espera que muchas veces ve convertirse a los meses en años sin tener una respuesta definitiva o incluso, aún teniéndola, esta continúa y en suspenso a la ejecución de la misma. Pues bien, este es el caso del señor de apellido Puluche, de donde toma nombre esta sentencia estimada por el Tribunal Constitucional. En este caso, el TC verificó que el demandante era una persona de 99 años de edad y que desde la presentación de su demanda de amparo hasta la actualidad ya habían transcurrido 12 años en total y que de ellos 10 eran en la etapa de ejecución de una sentencia estimatoria. En tal sentido, el Tribunal Constitucional estableció entonces, como doctrina jurisprudencial vinculante, la obligación de todos los órganos jurisdiccionales de otorgar, bajo responsabilidad, mayor celeridad a los procesos que involucren derechos de las personas adultas mayores. Esto es, cuanto mayor sea la edad de dichas personas, mayor velocidad de resolución deben encontrar en el sistema de justicia. Por ello, el TC estableció así que en los casos de las personas adultas mayores, la Constitución exige, conforme a sus artículos 1 y 4, que el Estado asuma como uno de sus fines supremos la defensa, respeto y trato especial de los derechos fundamentales de dichas personas, lo que en el ámbito judicial implica que los jueces, bajo responsabilidad, resguarden los derechos de las personas adultas mayores mediante una efectiva tutela jurisdiccional en los procesos judiciales en materia previsional. Asimismo, también dispuso que el interés legal en materia previsional no sea capitalizable. En este caso, el caso Puluche, el TC ordenó al respectivo juez de ejecución que resuelva y se asegure de que el demandante cobre efectivamente el monto que le corresponda por todos sus adeudos en materia previsional, incluidos los respectivos intereses, en un plazo de 30 días hábiles bajo responsabilidad. Muy bien, Yesera, el informe que siempre nos trae a contexto el tema. Este es un caso conocido dentro de las sentencias del tribunal como el caso Puluche, ¿no?, que habla en específico sobre este ciudadano, ya una persona de edad, un adulto mayor de 99 años, que bueno, pues a raíz de eso me parece que es que se decide y se genera jurisprudencia vinculante respecto del tratamiento de estos procesos cuando tienen que ver con adultos mayores. ¿No es así, Felipe? Buenos días. ¿Cómo te va, Rocío? Efectivamente es un caso de un señor de 99 años. Y el tribunal decidió de una manera excepcional ingresar al fondo del asunto porque había ahí algún tema procesal en el cual pudo merecer algún pronunciamiento inhibitorio, es decir, no entrar al fondo del asunto, pero en este caso entró. Ajá. Y a propósito de este caso, el tribunal sentó, como tú dijiste, doctrina jurisprudencial vinculante en dos materias. Una, respecto del trato que se le debe dar a las personas adultos mayores que ingresan a casos como este, a juicios, pidiendo a los jueces que se pronuncien ya, que busquen la forma de dictar sentencia, no darle la razón, porque de repente no la tiene, claro, pero sí de definir el asunto, ¿no? Y un segundo punto está referido a la forma del cálculo
del pago de los intereses en materia pensionaria, Ajá. ¿no? Sobre la cual hay dos posiciones y el tribunal ha fijado posición sobre una de ellas, como veremos a lo largo del programa. Claro, lo vamos a ver más adelante porque luego ya habíamos visto en otras sentencias también de una persona muy mayor, me parece que ya tenía 107 años la señora, y por un tema per saltum no se agilizó el proceso, pero ahora ya con esta sentencia de carácter vinculante se genera pues esta decisión, ¿no? Hay que tener ahí mayor exigencia en la celeridad de estos procesos que involucren a personas adultos mayores. Ahora en ese sentido se puede exigir esa celeridad. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos rapidito en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de los intereses en materia pensionaria. Regresamos con eso más luego de la pausa. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana comentando acerca de los intereses en materia pensionaria y con relación al caso Puluche, esta última sentencia del Tribunal Constitucional que toma como ejemplo, vamos a decir, el caso de este ciudadano, el señor Puluche, que al tener una avanzadísima ya edad, en realidad tenía añísimos ya de espera en que se ejecute, ¿no?, una sentencia. Y bueno, dicen que justicia que tarda no es justicia, pero en todo caso, para ampliar más el tema, nos encontramos con el doctor Miguel Bueno, que es abogado de la Universidad Católica y profesor universitario. Doctor Bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí en Tus Derechos. Bueno, a ver, empecemos por este caso, en el sentido que deja un precedente vinculante respecto de los adultos mayores, ¿no? A mayor edad, mayor celeridad de las resoluciones de las sentencias. Correcto. A ver. Usted empieza su comentario haciendo una referencia a algo que es innegable. Justicia que tarda no es justicia. Es decir, los temas son oportunos para todo. Y claro, si es que alguien tiene un derecho, debería ser satisfecho en un tiempo oportuno. Porque si es que no es así, evidentemente la situación podría ser otra, podría existir un perjuicio, podría darse una situación inclusive irreparable. Claro. La sentencia que usted menciona tiene varias aristas, es muy interesante en varios aspectos. Yo empiezo por señalar dos precedentes vinculantes que señala, que son los considerandos 20 y 30. A ver. El considerando 20 ya establece de manera... consideraría precisa, pero reiterando lo que ya es una corriente, que los intereses que se devenguen por la actualización de deudas de carácter pensionario no son capitalizables. Eso ya queda establecido. Y vamos a, en todo caso, determinar así, clarito, qué cosa quiere decir que el pago de intereses en materia previsional no es capitalizable. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Lo que acontece es que en el Perú existe un marco legal que regula el mundo de los intereses. Y esta regulación alcanza dos universos. A ver. El universo del sistema financiero y el universo de entidades de fuera del sistema financiero. Las normas vinculadas son el Código Civil y la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva. En cualquier obligación de carácter dinerario en la cual el acreedor sea una entidad del sistema financiero, es posible que se produzca la capitalización de los intereses. ¿En qué consiste la capitalización de los intereses? Un capital pendiente de pago genera por el transcurso de tiempo unos intereses que pueden ser los que se han pactado y estos pueden incorporarse al capital si es que no se produce el pago y sucesivamente los intereses que se vayan devengando vuelven a incorporarse al capital y se genera un nuevo importe. Van sumando. Sí. Entonces, nuestro Código Civil establece que la capitalización de intereses es posible para cuentas bancarias, mercantiles y similares. Para el caso de entidades o personas o sujetos de derecho que actúen fuera del sistema financiero, eso no resulta posible sino con motivo de un pacto, porque hay una previsión establecida en el Código Civil que es la prohibición de la capitalización de intereses, salvo en el rubro que le acabo de referir, y lo único que sería posible es que transcurrido un año de vencida la obligación, los intereses ya generados se pudieran capitalizar, pero eso es también a través de un pacto. En el caso de una obligación como la que es materia de comentario de la sentencia que usted ha referido, la obligación es de carácter legal y en el Perú cualquier obligación de carácter dinerario va a generar la posibilidad
de que existan intereses. Al punto siguiente, que cuando se celebra un contrato de mutuo, que es el nombre jurídico del préstamo, vamos a decir, que es conocido coloquialmente, se tiene que pactar en el Perú. En otros países no es así, pero en el Perú es así. Se tiene que pactar expresamente que tal préstamo no va a generar intereses fuera del sistema financiero. Ya tiene que estar así de clarito. Así es. Si es que no se pactara, los intereses que se generan son automáticamente los intereses de carácter legal. Y estos intereses de carácter legal los fija el Banco Central de Reserva, que tiene, como digo, una regulación mixta. Las obligaciones referidas al sistema financiero se sujetan por la oferta y la demanda, la competencia, y las obligaciones de fuera del sistema financiero tienen un tope que es la tasa máxima que podría fijar el Banco Central de Reserva. Entonces, en este caso, la controversia que se ha presentado se ha originado en el hecho de que este señor, que al momento de iniciar la acción de amparo, tenía 87 años, es una cosa bien singular. Estuvo litigando 12 años, que los podríamos dividir más o menos de esta manera. Alrededor de 2 años con una acción de amparo que inició. Luego ha estado 9 años en la ejecución de esa acción de amparo que había ganado. Y alrededor de 1 año y fracción en el Tribunal Constitucional como consecuencia de lo que resolvió la Sala Constitucional y Social de Lambayeque. Increíble, ¿no? Qué paliza. Sí, fue una cosa impresionante. Hubo primero una liquidación que fue aprobada, que fue revocada, y la nueva liquidación señalaba un importe que no reconocía la ONP porque implicaba la capitalización de intereses y la suma era notablemente más importante, sin que sea una suma espectacular, pero respecto de la primera sí había una diferencia como de 5 veces. Claro. Y eso originó que el demandante, el amparista, volviera a interponer un recurso, y ese recurso originó que por segunda vez en esta fase de ejecución la Corte Superior, la Sala Constitucional y Social, anulara la sentencia del 6º juzgado, y lo que pasó es que el recurrente, el demandante, lo que hizo es interponer un recurso de agravio constitucional para que el expediente subiera al Tribunal Constitucional, y en este caso fue admitido de manera extraordinaria y de manera excepcional. Le comento por qué. Las sentencias tienen que resolver una controversia, tienen que decir en última instancia si uno tiene razón o no tiene razón. A eso se reduce. Pero para que válidamente el órgano jurisdiccional se pueda pronunciar y declarar que alguien tiene un derecho o no, es necesario que se siga un camino procesal. Este camino procesal tiene formalidades y a veces estas pueden no cumplirse. Si es que no se cumplen, la resolución que va a declarar ese derecho no sería ajustada a ley, no sería ajustada al marco constitucional. Consecuentemente, regresa para que sea revisada. Ese es el caso de una nulidad. Cuando una sentencia es declarada fundada o infundada, se está resolviendo el fondo, lo que se estaba discutiendo en esa controversia. Cuando la sentencia se anula, es que el expediente regresa a una fase previa, a un estadio previo del proceso, para que se vuelva a instrumentar y se genere el pronunciamiento. Acá lo que pasó fue que el Tribunal Constitucional admitió este recurso de agravio constitucional de manera singular y extraordinaria, porque lo que habría correspondido es que, al haberse anulado en el Poder Judicial la sentencia, volviera a la primera para que se volviera a dictar una resolución de acuerdo a los términos que señalaba el superior. Pero la razón de fondo que invocaba este anciano demandante era que se estaba vulnerando la ejecución de la sentencia que él ya había obtenido en los términos en los que esa sentencia debía considerarse. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que dijo es, acá no procede porque tendría que regresar para que se resuelva. Y además, esta ya es una fase de ejecución de sentencia. Pues normalmente, un recurso como este solo se produce cuando se agota una vía en el tema de fondo. Pero hay un precedente, bueno, hay varios, ¿no? En los cuales, varios precedentes en los cuales, uno central y de ahí se derivan otros, en los cuales el tribunal considera posible que por la vía de una queja un expediente llegue al tribunal, porque en el Poder Judicial podría no estar ejecutándose una resolución dispuesta por el Tribunal Constitucional. Mire, solo escucharlos, de las idas y venidas de todo el proceso, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Cerca de 10, 12 años ha estado este señor en eso, pero finalmente él tece dentro de todo esto
fija este precedente de la edad, ¿no? Sí, fija, como le señalaba, 2 precedentes. El primero es que ya queda claro, siguiendo alguna otra resolución que el propio tribunal ha dictado y también una casación de la Corte Suprema, que los intereses en esta materia no se capitalizan. Pero señala, considerando que creo es más importante en una visión general, que usted refiere, que es el número 30, que dice que en el caso en el cual se esté discutiendo sobre los derechos de personas ancianas, tiene que existir la máxima celeridad. Y en este caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional le dio 30 días de plazo al 6º Juzgado de Lambayeque para que ejecute la sentencia, porque al desestimar el tema de la liquidación de actualización de intereses, lo que quedó fue el importe anterior, que es el que se tendría que pagar a esta persona. Entonces, ese es el segundo aspecto importante de esta sentencia. Claro, y este tema de la celeridad para las personas mayores, ¿es en cualquier caso? Se dice en general, cuando se esté discutiendo algún aspecto referido a los derechos de personas ancianas, dice considerando. Sin embargo, como usted señaló al principio, es un agravante que alguien de una edad tan avanzada tenga que estar haciendo valer su derecho circulando por los pasillos del Poder Judicial. Pero es una pretensión, una aspiración que no solo debería ser para las personas mayores, sino para todas las personas que tienen un derecho. Claro, lo ideal es que así funcione el sistema de justicia, pero bueno, en todo caso se prioriza a estas personas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Bueno, por estos alcances. Ha sido el doctor Miguel Bueno, abogado de la Universidad Católica y profesor universitario, a quien agradecemos su presencia esta mañana en Tus Derechos. Nos vamos a la pausa rapidito, regresamos con más. Seguimos con Tus Derechos y estamos ahora con el doctor César Abanto Revilla. Él es abogado, experto en seguridad social, de hecho es profesor universitario tanto en la maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú como en la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido, doctor Abanto. Muchas gracias por la invitación. Qué ocurrencia. A usted las gracias. Estamos ante una situación referida a los intereses en materia pensionaria y a la vez una invocación del Tribunal Constitucional para que los casos referidos a personas adultos mayores se resuelvan con celeridad. Quisiera que nos comente un poco el caso para ir poco a poco relatándoselos a nuestros televidentes y así poder entender a qué se refiere el tribunal cuando habla de estos temas. ¿Cómo no? En cuanto al caso concreto, es una persona que en su momento se le otorgó una pensión por un monto X, solicitó un reajuste, obtuvo judicialmente un fallo a su favor, entonces había que hacer un recálculo de su pensión. O sea, ganaba X, ahora iba a ganar X más 200. Como consecuencia de ese recálculo o reajuste de su pensión, se produjeron reintegros o devengados. ¿Por qué? Porque desde el año 90 hasta el año 2005, esos 15 años, él percibió un monto menor de pensión al que le correspondía. Entonces, de esos devengados que se le pagaron por esta diferencia, también se generan intereses, porque se supone que ha habido un periodo de 15 años en que yo he percibido menos de lo que me correspondía, pues también me corresponden los intereses de ese diferencial. Claro, no solo los devengados, que ya era este diferencial al que usted hace referencia, sino los intereses de esta nueva suma, ¿no? De este X más 200, como usted. Entonces, ¿qué ocurre? En ejecución de sentencia, porque este es un tema que llega al tribunal en ejecución de sentencia, un cuestionamiento ya en la forma de cumplir la sentencia. La ONP determina a favor del demandante aproximadamente unos 20.000 nuevos soles de este periodo de 15 años por los intereses. Sin embargo, el demandante no estaba de acuerdo con ese monto y recurre a una pericia judicial, solicita al juez una pericia. La pericia determina intereses casi 5 veces mayores, casi 100.000 nuevos soles. ¿Por qué? Porque en el caso de los intereses judiciales se aplica lo que se conoce como la capitalización o anatocismo, el interés compuesto. Es decir, si yo tengo un monto de deuda y una tasa de interés, en vez de sumar esa tasa todos los meses, por ejemplo, 1.000 soles, 10% cada mes, en el interés compuesto, en el anatocismo o capitalización, cada mes suma el capital más los intereses, el capital más los intereses y así sucesivamente. Entonces, en un periodo de 15 años, eso se incrementa pues exponencialmente, el doble, triple, 4 veces más, y mientras más años es, mayor. Entonces, ante esta situación, el juzgado inicialmente le da la razón al demandante, la ONP cuestiona, impugna, y la Corte Superior le da la razón a la ONP.
Por eso el demandante recurre ante una tercera etapa, una tercera instancia, que es el Tribunal Constitucional, que finalmente define este tema. Y digo define ¿por qué? Porque en realidad el asunto en materia de controversia, es decir, el pago de intereses no está en discusión. Desde hace más de 13 años, el Tribunal Constitucional en la sentencia 065-2002 AATC señaló que es una obligación que cuando el Estado fija devengados a favor de un pensionista, independientemente de que sea un pensionista de la 20530, de la 19990 o de régimen de pensiones militar policial, está obligado a pagar intereses, a pesar de que las normas previsionales no prevén esta obligación. Claro, es una construcción jurisprudencial, ¿no? El tribunal sin duda, no existe un mandato legal para esta obligación, nace de la jurisprudencia. El tribunal lo que hace es aplicar el Código Civil. Entonces, ¿qué ocurre? El Código Civil prevé el pago de intereses cuando uno se demora en pagar una obligación. Entonces, la idea del tribunal es, tú te has demorado en pagarle a este señor su pensión, o te has demorado en el tema del reajuste, pues págale lo de vengados y págale los intereses. Claro, un asunto de justicia, ¿no? Porque en realidad la pensión del señor no era X, sino era X más 200. Entonces, si era X más 200, eso generaba intereses y ahí viene la intervención del tribunal. Como te digo, la discusión en cuanto al pago de intereses no existe. Desde hace 13 años está zanjada. Pero aquí viene el cálculo, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el cómputo para poder determinar la suma tasa exacta? De interés aplicable? Porque en materia de cálculo de intereses existe la tasa de interés legal efectiva, pero puede ser capitalizable o no capitalizable. Esto que te mencionaba del interés simple o el interés compuesto o anatocismo. El Código Civil, que es justamente la herramienta que usa el Tribunal Constitucional para conceder el pago de los intereses, prevé expresamente en el artículo 1249 que este anatocismo, esta capitalización o interés compuesto, únicamente es viable, únicamente es procedente cuando se trata de obligaciones bancarias, comerciales, mercantiles. Y obviamente una relación previsional no encaja dentro de ese supuesto. Entonces, ¿cuál es la construcción del tribunal en este pronunciamiento? Que es muy relevante porque zanja la discusión. La Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento en el mismo sentido hace algún tiempo, ¿no? Pero faltaba el criterio del tribunal, ¿no? Nosotros los reclamos pensionarios los vemos que se presentan tanto en sede contenciosa, Poder Judicial, como en sede constitucional, llega al TC. Entonces era necesario que ambas instancias dieran su palabra sobre el tema. Entonces el tribunal, ¿qué dice? Se aplica el Código Civil, sí, como regla general, pero no se puede aplicar el anatocismo, no se puede aplicar la capitalización porque el 1249 lo prohíbe. Entonces esa es la particularidad de este fallo, que define el hecho de que no pueden ser capitalizables los intereses legales. Yo creo que es una posición correcta por una simple razón. El tema de seguridad social no es equiparable al tema civil patrimonial. Los intereses son una construcción que pertenece a una institución que es parte de las obligaciones. Es decir, un capítulo del Código Civil que es eminentemente patrimonialista. Entonces, si nosotros entendemos que la seguridad social tiene características especiales como el principio de solidaridad, en el cual el beneficio individual tiene que ceder frente a las necesidades colectivas, vemos que las reservas de la seguridad social, los fondos de la seguridad social, requieren un tratamiento especial. Entonces no se puede disponer el pago de un interés que está previsto expresamente en el Código Civil para obligaciones comerciales, bancarias, patrimoniales, en materia previsional. Claro, y además de esta coincidencia de criterios entre las Cortes, entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, hay además un factor nuevo que fue una ley de presupuesto del sector público que se dio en el 2003, entiendo, ¿no? Exacto. Hubo, como te mencionaba, desde el 2003, de 2002 no existe discusión sobre la obligación del pago de intereses, pero existía la duda sobre la tasa a aplicar. En el 2012 finales se dicta la ley del presupuesto 29951, si la memoria no me falla, y su 97ª disposición complementaria señala que los intereses legales previsionales no son capitalizables. Pero en ejecución de sentencia muchos jueces decían, oye, pero esa norma es solo para el periodo 2013, porque es la ley del presupuesto 2013. Claro, hay que recordar que las leyes de presupuesto solo rigen para el siguiente año. Entonces, y otros decían, oye, pero no aplica entonces para obligaciones antiguas, solo para lo que se genera en ese periodo. Es decir, la norma pretendía solucionar un problema, pero en su aplicación práctica el Poder Judicial tuvo una serie de interpretaciones y era necesario que, si nació la obligación jurisprudencialmente, que mejor que sea la propia jurisprudencia la que defina sus parámetros, ¿no? Y así lo ha definido, ¿no? Claro, más aún cuando el legislador en realidad no ha determinado esto de manera permanente. Ha dado sí esta solución temporal en la ley de presupuesto y esa ha permitido también fijar un norte en la actuación, ¿no? Porque el juzgador tiene que ver también cuál es la voluntad del legislador y en este caso el legislador ha entendido que no se puede aplicar esta suma de capitalización de intereses, esta suerte, digo, de capitalización de intereses en el caso concreto. Lo que hay que tener presente, concuerdo totalmente con lo que mencionas,
es que en materia previsional, además, sumados a los principios clásicos de la seguridad social como la universalidad, la solidaridad, es decir, una serie de principios que existen desde los años 50, los últimos 20 años, diría yo, hay un elemento fundamental que se tiene que tener en cuenta y que incluso ha sido elevado a rango constitucional en el año 2005 con la ley 28389 en la primera disposición final de la Constitución, y es la sostenibilidad financiera en materia pensionaria. Claro, Sí, que eso se vería afectado si se aplicaría, por ejemplo, el anatocismo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? O sea, como te digo, imagínate la diferencia. El cálculo sin capitalización por el mismo periodo es 20.000 y con el mismo periodo, las mismas sumas, es 95.000, o sea, casi 5 veces el valor. Claro, y si eso se repite, pues la verdad que tambalearía mucho ¿Quién afectaría las finalmente? finanzas públicas y quedamos muchas personas sin pensiones, ¿no? Principalmente los beneficiarios actuales del sistema, ¿no? Claro, claro. De hecho, es una solución de estas de tipo de interés general, de interés común, que ha dado el tribunal, y le agradecemos mucho al doctor Abanto por habernos permitido entender esta sentencia derivada del famoso caso Puluche, que es de observancia obligatoria para los jueces de la República. Volvemos con las frases del programa. En el caso de los intereses judiciales, se aplica lo que se conoce como la capitalización o anatocismo. Los intereses legales previsionales no son capitalizables. Bueno, y esas eran las opiniones, los puntos de vista de nuestros invitados en este programa de hoy, pero queda en todo caso siempre el tema del trato y la celeridad a las personas adultos mayores, que es un punto que se debe subrayar, ¿no? Como para que quede así muy clarito en este programa, Felipe. Sí, Rocío, porque el artículo 4 de la Constitución establece dentro de las personas vulnerables a quienes se debe otorgar un trato preferente, están los niños, están las madres de familia y también están las personas adulto mayores. Entonces, este programa es en eso pues muy conducente para reafirmar una especial preferencia que tiene la Constitución por dar atención prioritaria a los casos que presenten las personas adulto mayores. Claro, y en ese sentido esa invocación de la Constitución ha quedado subrayada por el Tribunal Constitucional ya con esta sentencia de carácter vinculante. Y con eso llegamos al final. Gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden siempre que cualquier sugerencia, comentario que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos lo pueden hacer llegar o dar a conocer a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chao, chao.